Vamos a ver en esta ocasión nuestro estudio número 10. Primero y segundo libro de Reyes. De la monarquía al cautiverio. Ese es el título. Vamos a buscar en Primera de Reyes capítulo 11, versículos 11 al 13. La palabra del Señor dice así. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Los dos libros de los reyes en el Antiguo Testamento nos presentan la condición de la monarquía en Israel después de la muerte de David. Si los libros de Samuel, el primero y segundo libro de Samuel, nos hablan del establecimiento y consolidación de la monarquía, los libros de Primera y Segunda de Reyes nos cuentan de la decadencia progresiva del pueblo de Israel durante la monarquía. Todo esto producto de la desobediencia y el mal proceder de sus gobernantes. La razón por qué los nombres de estos reyes se encuentran en estas historias bíblicas es por lo que ellos tuvieron que ver con Dios, sea por bien o sea por mal. Recordemos que la Biblia es un libro religioso, podríamos decir que el libro religioso por excelencia, el único libro religioso que nos revela la verdad. Y que este libro nos habla de la relación de Dios con el hombre. Eso es lo que más interesa al escritor de este libro sagrado. Si bien en el principio de estos libros vemos el esplendor y gloria del gobierno de Salomón, no menos cierto es que, lamentablemente, Salomón mismo se apartó de los caminos del Señor en los últimos años de su reinado. Lo que caracteriza a los libros de los reyes es precisamente la serie de eventos negativos cometidos por los reyes de Israel, incluyendo los propios vicios de Salomón. Aunque se destacan los males cometidos por los reyes del norte de Israel, también vemos la triste caída del reino de Judá, aunque fue posterior al reino del norte. Quisiera que viéramos por parte cómo estos acontecimientos funestos culminan en la cautividad de toda la nación, como una forma de castigo divino. Primeramente veamos la gloria y decadencia de Salomón. Los primeros dos capítulos del primer libro de Reyes están dedicados a mostrarnos cómo fueron los últimos días de David y el traspaso del reino de Israel a su hijo Salomón. Traspaso que estuvo salpicado de sangre, pues Salomón tuvo que tomar decisiones drásticas contra algunos contrincantes que le habían puesto en jaque. Es difícil la tarea de gobernar. Yo diría que es mucho más difícil gobernar al pueblo de Israel, un pueblo al que se ha definido como un pueblo rebelde y contradictor, tal como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10:21. Podemos decir que esta condición del pueblo de Israel es la misma condición de los pueblos de la tierra y en cualquier nación. Si revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Veremos el mismo comportamiento mostrado por el pueblo de Israel en todas las demás naciones. Así que nunca ha sido ni será fácil gobernar una nación. Muchas veces los gobernantes, no importando el tipo de gobierno que ostenten, tienen que hacer cosas que no son las más agradables para salvar a la nación de conflictos que la pueden desestabilizar. Sin embargo, nosotros creemos que las acciones que los gobernantes tomen
deben estar siempre dentro del marco de la ley, por una razón muy importante, y es que los gobernantes son un modelo para los gobernados, son un modelo para los miembros y los integrantes de la nación. Lo más destacado de Salomón es su fama de sabio, cualidad esta que le fue concedida por Dios como un don especial. Salomón pidió expresamente a Dios que le diera sabiduría para gobernar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Muchos gobernantes, demagógicamente, han tratado de imitar el proceder de Salomón, pidiendo en su toma de gobierno supuestamente a Dios que les dé sabiduría para gobernar. Pero esto solo ha sido de palabras, de labios, pues en sus acciones han demostrado todo lo contrario de la sabiduría. Es bueno explicar que no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La sabiduría tiene que ver con el carácter. La sabiduría tiene que ver con la prudencia en todos los sentidos y con mostrar equilibrio y justicia en la forma de gobernar. Pero lo que vemos en la mayoría de los gobernantes de la tierra es un interés por manipular a las masas, ofreciendo siempre cosas que no están en su voluntad, no está en su voluntad cumplir. Y más que todo, poniendo en riesgo la nación al hacer compromisos de aposento con los poderosos para perpetuarse en el poder. Todo esto en perjuicio de las mayorías. De Salomón se puede decir que mientras fue consecuente con el tipo de carácter que Dios aprueba, realizó el gobierno más brillante de Israel. Su fama se difundió por el mundo entero y logró reinar durante un largo periodo de paz. Una paz que trajo gran prosperidad a la nación de Israel. A Salomón le tocó el privilegio de construir el gran templo de Jerusalén, llamado Templo de Salomón, tal como Dios lo había prometido a su padre David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, se narra esta promesa de Dios a David. Así que se hicieron todos los aprestos necesarios para este gran proyecto arquitectónico, un proyecto único en la historia. Los mejores constructores, artistas y artesanos fueron contratados para esta obra. Esta magnífica obra fue encargada a Hiram, de la tribu de Neftalí, una persona especial del cual la Biblia dice lo siguiente: e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 14. Lo cierto es que no se escatimaron recursos para esta obra. Y muchos de estos recursos ya estaban disponibles desde el reinado de David. Pues David había hecho provisión y había establecido los diferentes niveles de oficios para los servicios de adoración en el templo, tal como se narra en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 al 21. Dios había dicho a David que por causa de él haber derramado mucha sangre, él no sería la persona indicada para edificarle casa en Israel, pero que su hijo Salomón lo haría. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 19. Así que David hizo saber estas instrucciones a Salomón antes de morir para que se edificara el templo tal como él lo había planeado. Salomón entonces traslada el arca de Dios al templo una vez que la obra estuvo concluida y realiza un gran acto de dedicación. Este acto ha sido muy memorable y vamos a hablar de él con detalles cuando estudiemos las crónicas de los reyes.
Salomón fue muy versado en todas las ciencias. Fue muy admirado por el mundo entero por su sabiduría y por el esplendor de su reino, tanto que el propio Señor Jesucristo hace comparaciones con su majestuosidad, dice el Señor Jesús en Mateo 6:29, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Sabe usted que cuando los hombres y mujeres somos fieles a Dios, Dios va a exaltarnos delante de los demás, de la misma forma que lo hace un padre orgulloso por sus hijos cuando se destacan en alguna cosa? Salomón es el autor de los Proverbios, es el autor de Eclesiastés y es el autor del Cantar de los Cantares, libros poéticos de la Biblia que estudiaremos en su momento. Así que Salomón fue grandemente bendecido por Dios, con muchos dones y con muchos talentos. Pero Salomón terminó muy mal. Siempre es más importante cómo uno termina que cómo uno comienza. Salomón tenía una gran debilidad. Podríamos decir que es la debilidad de la mayoría de los hombres, las mujeres. Esta fue la causa de su desgracia. Pues la misma Biblia, al hablarnos acerca de su decadencia, es lo primero que nos dice. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extrañas. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Y agrega el versículo 3. Y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando uno llega al capítulo 11 de Primera de Reyes, uno ve algo insólito. Cómo este hombre que había sido dotado de la más exquisita sabiduría, había menospreciado el temor de Dios por el placer de las mujeres. Es decir, que el hedonismo lo llevó a la egolatría y a la idolatría de toda índole. En su libro de Eclesiastés podemos ver, sin embargo, cómo se convenció al final de su existencia de lo inútil e insignificante de la vida a espaldas de Dios. Ojalá, mi querido amigo, que usted tenga esa misma oportunidad también. Está a tiempo de poder reflexionar al respecto. Dios le hizo saber que por sus graves pecados el reino de Israel sería resquebrajado, aunque no durante su vida, pero sí después de su muerte. Y todo esto por la misericordia que Dios le había prometido a David en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13. Así que los últimos días de Salomón no fueron muy halagadores. Como podemos ver, pues Dios lo puso a probar la amargura de la rebelión. Lo puso a probar la amargura de la sublevación y de los complots constantes a los que fue sometido. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 31 al 40. De esta manera Dios quería hacer a Salomón consciente de lo que le aguardaba a la nación de Israel después de su muerte. Después de la muerte de Salomón, lo que tenemos es una serie de acontecimientos que están marcados por la mala actuación de la mayoría de estos gobernantes en un reino dividido que terminaría en ruina y cautiverio. En segundo lugar, veamos la decadencia de la monarquía y la intervención de los profetas. Durante los últimos días del reinado de Salomón, ya se venía gestando
la división del reino de Israel. Así que después de su muerte, al pasar el reino a manos de su hijo Roboam, el lado norte de Israel, que estaba formado por las demás tribus, aparte de la tribu de Judá, se rebeló al frente de Jeroboam. Dios propiciaría esta división como una forma de castigo, según nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13. Así que Israel se divide entonces en reino del norte y reino del sur. Cada uno de estos reinos tendrá una sucesión de reyes, unos más o menos peores que los otros, pero de vez en cuando uno que hará lo recto delante del Señor. Pero en fin de cuentas, la situación irá empeorando hasta la decadencia total. La profecía del profeta Ahías en los albores de este reino dividido es una muestra de lo que espera a Israel durante este periodo oscuro. Dice así: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 15. Durante este periodo del reino dividido hubo constantes guerras intestinas entre Judá, reino del sur, con capital en Jerusalén, e Israel, reino del norte, con capital en Samaria. Pero además estaban las amenazas siempre constantes y el temor de los enemigos vecinos, como Egipto, como Asiria, como Babilonia. La mayoría de estos reyes, tanto de Israel como de Judá, estaban viviendo según el modelo equivocado de Saúl. Y muy pocos se decidían por el modelo preferido de Dios, que fue el gobierno de David. Cosa esta que Dios anhelaba. Y Dios no perdía tiempo para hacérselo saber al pueblo, pues David era el parámetro del tipo de rey que él deseaba para Israel. Esta añoranza divina de un rey conforme al corazón de Dios es algo que vemos expresado en la Biblia. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 11, leemos lo siguiente: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Dios tiene un modelo, y Él no descansará hasta que sus hijos lleguemos a alcanzar la estatura de ese modelo. Dios nunca estará de acuerdo con lo malo o lo mediocre, ni se va a conformar solamente con lo bueno, sino que Él exigirá lo mejor, la excelencia. ¿Y quién es nuestro modelo en el día de hoy? Pues nuestro modelo a ser imitado es el Señor Jesucristo. Y esta es una demanda superior en la gracia. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y para que nadie alegue ignorancia dentro del pueblo de Israel, Dios levanta a hombres idóneos para anunciar su palabra, a los profetas. A través de ellos Dios ha de enrostrar a la nación su pecado, y esta ha de ser una tarea muchas veces peligrosa. El hecho de que el profeta vaya delante del rey y lo enfrente en nombre de Dios por su mal proceder es considerado por los que gobiernan a la manera humana como actos subversivos. Así que el profeta ponía su vida en grande riesgo cuando denunciaba los males y pecados, y esto es algo que ocurrió con mucha frecuencia en el pueblo de Israel. Muchos profetas fueron asesinados
por decir la verdad de Dios. Y esto es algo que se repite a través de la historia en el mundo. Todos aquellos que desempeñan una función o un rol similar al de un profeta en las naciones modernas, como por ejemplo los periodistas que denuncian las injusticias que cometen los poderosos, son conscientes del gran peligro que corre su vida al exponerse de tal manera, enfrentando el poder político. Pero aquellos que son conscientes de su llamado no se amedrentan frente a ninguna amenaza. Así que mucho menos lo deben hacer los profetas de Dios. Elías y Eliseo son dos profetas que se destacan en el tiempo del reino dividido, en los libros de los reyes. Elías y Eliseo fueron profetas tan especiales que a través de ellos Dios obró grandes milagros, como detener la lluvia y también pedir que lloviera, pedir que bajara fuego del cielo, la multiplicación de elementos de la naturaleza, como el caso de la multiplicación de la harina y del aceite de las viudas, la resurrección de un niño, el milagro del hacha que flotó en el agua y el milagro de sanación de una enfermedad incurable para ese tiempo como era la lepra. Cada uno de estos milagros son similares a los obrados por Jesús muchos siglos después en el Nuevo Testamento. Así que podemos decir que Elías y Eliseo mostraron una anticipación de los poderes que acompañarían al Mesías. Y además la persona de Elías está particularmente relacionada con el Señor Jesús, pues él, juntamente con Moisés, se apareció en el monte de la transfiguración ante la mirada atónita de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Mateo 17, versículos 1 al 13. Elías fue el maestro de Eliseo. Y debemos mencionar de forma especial un hecho singular que sobresale en su vida, y es que él fue traspuesto para no ver la muerte. Elías está en el cielo sin haber pasado por el proceso de la muerte, igual que Enoc. Esto que les ocurrió a ellos es similar a lo que va a ocurrir a los creyentes que estén vivos, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando venga el Señor en su segunda venida, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52. Elías libró una tremenda batalla contra los sacerdotes de Baal. Aunque tuvo éxito en su empresa y destruyó el culto a Baal, pero como hemos dicho, de los riesgos que corren los profetas, corrió un gran peligro ante las amenazas de la malvada reina Jezabel. Jezabel era la esposa fenicia, que era adoradora de Baal, que se había buscado el rey Acab. Esta era una pareja maligna entonces, que provocó grandes males a la nación de Israel, especialmente al reino del norte. Acab muere de una forma muy peculiar en una batalla contra los sirios. Nos dice la Biblia lo siguiente: un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 34 al 35. En cuanto a Jezabel, esta recibió su castigo durante el reinado de Jehú. Su cuerpo despedazado fue comido por los perros, según nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37. Debemos decir que toda la familia de Acab fue exterminada.
Estos libros de primer libro y segundo libro de Reyes siempre terminan mal, muy mal. No pueden terminar bien los que se apartan del Señor y se van tras las corrientes de este mundo. Finalmente, el cautiverio de la nación de Israel. Varias décadas después de la muerte de Eliseo, el reino del norte de Israel cayó en manos de Salmanasar, rey de los asirios. Todo esto por apartarse de los caminos del Señor. Por esto Dios los entregó en manos de sus enemigos. Es lo que nos dice segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 14 al 18. Así que Asiria se adueña de Samaria y establece allí sus dominios. Y se inicia la mezcla de razas, la mezcla de cultura, la mezcla de religión, formándose un sincretismo que va a apartar cada día más y más a los israelitas del Señor. La demanda del Señor a los israelitas de no hacer alianza con las naciones paganas es lo equivalente a lo que nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento de no hacer compromisos con los incrédulos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el cristiano que ignora este principio está desperdiciando la gracia de Dios que le ha sido dada, está haciendo una afrenta para el pueblo de Dios. Los israelitas se pusieron en terreno de Satanás y sufrieron las consecuencias. Eso es lo mismo que va a ocurrir con cualquier creyente que se ponga en terreno del diablo. En tiempos del rey Josías, en Judá, no valió para el pueblo de Israel que se hicieran reformas, que se hicieran llamados al arrepentimiento, ni que se arreciara la persecución contra los propiciadores de todo tipo de maldad, de todo tipo de vicio, de todo tipo de pecado, pues de todos modos Dios ya estaba determinado a que Judá corriera la misma suerte de Israel. Todo eso por el mal proceder de sus gobernantes y por el mal proceder de la nación. Dice la Biblia, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 26 y 27. Así que no pasó mucho tiempo para que también el reino del sur, Judá, cayera cautivo. Pero esta vez en manos de los babilonios, bajo el mandato del rey Nabucodonosor. En este tiempo también, aquí, el enemigo tiene sus redes de sincretismo. El enemigo aleja cada día más y más a los hombres de la verdad bíblica y los hace vivir en ignorancia. Una ignorancia espiritual que sobrepasa todo intelecto y que tiene sometida la voluntad del hombre. Solamente Jesucristo, conocido, creído y aceptado en el corazón de los individuos, puede transformar de manera genuina la suerte de nuestros pueblos y del mundo. Que Dios le bendiga.